Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar la comparación y la metáfora. Bueno, dentro del lenguaje literario hay dos recursos que se utilizan muy abundantemente, que son la comparación y la metáfora. Y aunque lo repasaremos también cuando veamos el lenguaje poético, sí que me gustaría ir viéndolo ya porque son dos recursos literarios, es decir, dos formas de usar el lenguaje que se utilizan muy abundantemente, muy comúnmente en el lenguaje de la literatura, ¿no? Aquí lo tengo puesto en el texto literario, en el lenguaje literario. En el texto literario el lenguaje se va a emplear de una manera especial. No lo utilizamos como lo usamos a diario, ¿no? Sino que el lenguaje literario está, digamos, adornado o escrito de una especial manera. Después pondré un ejemplo. Tanto la comparación como la metáfora van a ser dos recursos básicos del lenguaje literario, es decir, que son muy utilizados. Además, la comparación y la metáfora son recursos parecidos, sin embargo, hay que saber distinguir la comparación de la metáfora. Y a pesar de ser dos recursos que se utilizan, y ahora veremos en qué consisten, en la vida cotidiana, en el lenguaje literario también se emplean con abundancia en la vida cotidiana, es decir, no son exclusivas, después pondré algún ejemplo, no son exclusivas del lenguaje literario, sino que también se emplean en nuestras conversaciones habituales. Aquí en el primero de estos apartados os tengo puestos que en el texto literario el lenguaje se emplea de una manera especial. Esto es especialmente visible en el poema, ¿no? Porque no solamente se utiliza de una manera especial, sino que incluso visualmente vemos que se ordena de una manera especial, es decir, a través de los versos. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, etcétera, etcétera, ¿no? Así nosotros no hablamos en la vida cotidiana. Aquí hay una reelaboración artística del lenguaje y en eso consiste el lenguaje literario, ¿no? El lenguaje literario se reelabora artísticamente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Si lo queréis leer, de todas formas, después vamos a volver a este poema, que es un poema de Garcilaso de la Vega, que se llama un soneto de Garcilaso de la Vega. Muy conocido, que ya lo estudiaréis en tercero de la ESO. Bueno, vamos a ver en primer lugar en qué consiste la comparación. Dice, comparar significa expresar la relación entre dos realidades que he puesto aquí realidad, entre dos realidades. Se suele emplear la conjunción como, aunque se puede hacer de otras maneras. Por ejemplo, tus cabellos son como el oro, ¿no? Estamos alabando la belleza del cabello de una persona. Evidentemente, si es como el oro, sus cabellos serán dorados, ¿no? De color rubio, de color un poquito más oscuro, ¿no? Porque el oro en realidad no es amarillo, tiene un color un poquito más metálico, ¿no? Dorado, refulgente, brillante, pues decimos tus cabellos son como el oro. Mi casa es como un palacio, porque quiero decir que mi casa es muy confortable, muy cómoda o muy grande, y entonces digo, mi casa es como un palacio, comparo mi casa con el palacio. Como veis, en todas ellas estoy utilizando el como. Tu corazón es como el acero, porque quiero decir que a lo mejor tienes un carácter muy férreo, muy duro, y entonces, o que no tienes sentimientos, y digo, es como el acero, ¿no? Cosa distinta sería si dijese que es como la mantequilla, ¿no? Que se derrite al más mínimo calor. Tus ojos son verdes como las esmeraldas, ¿no? La esmeralda es una piedra preciosa, es verde, y entonces hago la comparación entre los ojos verdes y las esmeraldas. La comparación, como digo, es muy utilizado en el lenguaje literario. Hay muchas canciones también que utilizan el lenguaje literario y que utilizan esa comparación. Yo he elegido una que es Así estoy yo sin ti. No he elegido la versión original de Joaquín Sabina, sino una adaptación más que nada por el tema de derechos de autor, porque si no después YouTube me pone que incumplo la norma de derechos de autor y bueno, la cover esta adaptación sí que la puedo poner. Voy a poner solo un trocito, os lo dejaré de todas formas lo dejaré como un enlace por si queréis escuchar la canción. Es una canción, que está compuesta por constantes metáforas, ¿no? Y entonces el cantante dice que él se encuentra de una determinada manera, ¿no? ¿Y cómo se encuentra ese cantante cuando no está su enamorada, ¿no? Pues se encuentra vacío, se encuentra huraño y cada vez va haciendo comparaciones con distintas cosas. Es vacío como la isla sin camarón, oscuro como un túnel
túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, sin ti. Bueno, como veis, ¿no? Aquí se va comparando cómo está el cantante con distintas sensaciones, ¿no? Pues dice, estoy oscuro como un túnel sin tren expreso, ¿no? Imaginaos el túnel, un túnel, absolutamente oscuro por el cual no pasa ningún tren, ¿no? Pues ese túnel está absolutamente oscuro. Y dice, así estoy yo, estoy muy oscuro. Cuando no estoy tú, no, pues estoy como cegado, ¿no? Si queréis escuchar la canción entera, ya os dejaré el enlace, una canción muy bonita, os dejaré además la versión original, no una versión por ahí. Bueno, pues eso es la comparación, que relacionar o comparar una cosa con otra, ¿no? Poner en relación dos cosas. Sin embargo, la metáfora, que es un recurso muy parecido, se diferencia de la comparación en que ambos términos no se comparan, sino que se identifican. Por ejemplo, ya no se dice tus ojos son como esmeraldas, sino tus ojos son esmeraldas, ¿no? Y se compara, como lo hemos dicho antes, porque sus ojos son muy verdes. Aquí tenemos una esmeralda, como veis, a la derecha, y tenemos aquí un ojo, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Este ojo es muy verde, pues se puede comparar con esta esmeralda. Además, la esmeralda es una piedra preciosa, tiene mucho valor, entonces no solamente estamos diciendo que sus ojos son verdes, sino que sus ojos son muy bellos, que brillan como la esmeralda y que además son como piedras preciosas, porque quien lo porta esos ojos también es una persona pues de una especial dignidad. Tus labios son corales, los corales son rojos, entonces queremos decir que sus labios son muy rojos, entonces tus labios son corales. Tu voluntad es de acero, ya no decimos que tu corazón es como el acero, sino tu voluntad es de acero, lo identificamos, se produce una identificación. Al término al que estamos identificando con otro se le llama término real, es decir, al ojo, por ejemplo, sería el término real, los labios serían el término real, la voluntad es el término real. Y al término que se utiliza como metáfora, es decir, la esmeralda, el coral o el acero, se le llama el término imaginario. De ahí que la metáfora sea la identificación de un término real, que sería por ejemplo aquí el ojo, con un término imaginario, que sería en este caso la esmeralda, ¿no? Este ejemplo que hemos puesto. Pero vamos a distinguir dos tipos de metáforas, las metáforas impuras y las metáforas puras. En las metáforas impuras aparece tanto el término real como el imaginario, y ambos se identifican. Tus dientes son perlas. Tenemos aquí el término real, diente, y el término imaginario, perlas. Ahí tenemos los dientes y las perlas. Se puede hacer una metáfora porque lo que queremos decir es que sus dientes son muy brillantes, que refulgen o que brillan mucho. Y lo mismo que decíamos con las esmeraldas, ¿no? La esmeralda es una piedra preciosa, pues la perla también, ¿no? La perla no es un material que encontramos, no es granito, no es carbón, no. Una perla es una cosa que regalamos y que tiene un especial valor, ¿no? Por lo tanto, no solo decimos que sus dientes son blancos, sino que la persona que los porta pues tiene un especial valor. Esas son las metáforas impuras. En las metáforas puras, sin embargo, se elimina el término real y el receptor debe saber interpretar al que se refiere el término imaginario. Por ejemplo, imaginaos que decimos, tus perlas me deslumbran o las perlas de tu boca me deslumbran. Pues entonces tenemos que saber que cuando estamos diciendo perla, nos estamos refiriendo a los dientes, y esos dientes son los que me deslumbran, pero aquí se omite el término real. Bueno, vamos a volver al poema que hemos puesto antes, lo vamos a ver muy rápidamente, y bueno, lo podéis leer si queréis parar el vídeo para leerlo un momento. Es un poema un poquito difícil porque es un poema del primer tercio del siglo XVI, y entonces tiene un lenguaje pues que a lo mejor os suena un poquito raro, aparte de la dificultad del lenguaje poético. Fijaos que aquí lo que se hace en las dos primeras estrofas es comparar el rostro de la dama. Os pongo aquí este cuadro de Botticelli, que es la Venus de Botticelli, porque en muchas ocasiones se ha comparado este poema, que es muy conocido y como digo lo estudiaréis en tercero de la ESO, con este cuadro de Botticelli, del cual he cogido solamente un fragmento que es el que me interesa. Porque aquí se ve pues a la mujer con la tez pálida, un poquito sonrosada, los cabellos dorados, el cuello largo, y eso es más o menos así, es como más o menos se nos va a describir a la mujer en el poema. Dice, en tanto que de rosas y azucenas se muestra la color en vuestros gestos. Fijaos, ¿no? Se utiliza para describir el gesto, es decir, el rostro de la dama
se utiliza la rosa para el color rosado y la azucena para el color blanco. La rosa es además un símbolo de pasión amorosa y el blanco se utiliza como símbolo de pureza. De hecho, a la Virgen María muchas veces viene representado como una azucena, ¿no? O como un jarro de azucena, porque es un símbolo de pureza. Entonces, la belleza ideal del Renacimiento eran esos dos colores, era el color rosáceo y el color blanco. Y entonces, en vez de decir en tanto que vuestros gestos se muestran blanco y rosáceo, se nos hace una comparación con dos flores, la rosa y la azucena. Después, si veis, aquí un poquito más adelante, dicen tanto que el cabello, que la vena se escogió con vuelo presto, es decir, dice que el cabello de la dama está escogido de la vena del oro. La vena del oro es la parte más pura del oro. Aquí os tengo puesto un ejemplo de la vena. La vena del oro es la parte que más refulge, que más brilla del oro, ¿no? Y entonces se dice que el cabello de la dama se escoge de la vena del oro, ¿no? Es decir, es un color, ¿no? Que brilla tantísimo como lo más puro del oro. Después, fijaos que aquí, en esta tercera estrofa, nos dice: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Aquí tenemos varias metáforas. La alegre primavera se refiere a la juventud. Dice: coged de vuestra juventud el dulce fruto. El dulce fruto es aquello que provoca goce, ¿vale? Dice: gozad de vuestra juventud antes que el tiempo airado, antes que el paso del tiempo, dice, cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre. La cumbre es la parte más alta de la montaña. Y como veis, la cumbre suele estar nevada. La parte más alta del ser humano, evidentemente, es la cabeza y más concretamente el pelo. Entonces dice: coged de vuestra juventud el dulce fruto antes que el paso del tiempo cubra de nieve la hermosa cumbre. Es decir, llene de canas la cabeza. Llenar de canas la cabeza significa la vejez, ¿no? Entonces, como veis, aquí se han utilizado una serie de metáforas distintas para expresar ese paso del tiempo, ¿no? Primero se nos describe a través de una serie de artificios, de metáforas a la dama, y después también con otras metáforas se nos muestra cómo es el paso del tiempo. Bueno, ahora a continuación en el blog en Escolarium os dejaré una pequeña tarea relacionada con la metáfora para que me busquéis también vosotros una serie de imágenes o me las dibujéis entre el término real y el término imaginario. Ahora lo explico un poquito mejor en el blog. Bueno chicos, acaba el tutorial de hoy. Hasta mañana.